Buen día, quiero saludar a todos los que me ven el día de hoy. No sé en qué lugar se encuentran, en qué lugar del mundo, pero es muy probable que estemos experimentando circunstancias y emociones muy parecidas. Alguien preguntó esta semana en una conversación sobre el coronavirus si es que merecemos lo que está sucediendo, ¿no? Algunos piensan que Dios está muy enojado con un grupo de personas, ¿no? Individuos, sociedades, países, por la conducta que tienen, y Dios está tan enojado con ellos que ahora está derramando un juicio. Otros piensan que más bien Dios está en este tiempo en las personas que pasan hambre y necesidad, en los enfermos en los hospitales, en las personas más desprotegidas, porque cuando Jesús estuvo en la tierra se identificó con los más desprotegidos y dio ejemplo para que sus discípulos así lo hicieran, para que sus seguidores así lo hicieran. Todo esto sucede en esta semana, también en ese tiempo en el que celebramos la Semana Santa, que es el tiempo donde recordamos la vida, la muerte y la resurrección de Jesús. Así que vamos a ver un pasaje que nos habla de la obra de Jesús, pero también que va a ser un motivo de gozo, ¿no? Ya que estamos hablando esta semana del gozo, del regocijo, encontramos en este pasaje una razón para tener gozo. Espero que pueda ser un gozo que podamos compartir todos los que estamos escuchando en esta mañana, y si no, les invito a que puedan participar de este gozo también. Colosenses capítulo 2 versículos 13 y 14 dice: y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. He leído este pasaje varias veces, y varias veces también me ha conmovido la forma en la que explica lo que Jesús hizo por nosotros. En primer lugar, el pasaje o este versículo 13 revela cuál es la condición del hombre: muertos en pecado. Y esa es la condición de la humanidad, muertos en pecado, no ahora, sino desde el principio, cuando Adán y Eva decidieron y eligieron ir en contra del plan y del mandato de Dios. Adán y Eva no conocían la muerte, el sufrimiento, el dolor, la angustia, la enfermedad. No lo conocían sino hasta después de haber cometido ese primer pecado. Nosotros en nuestra vida personal probablemente podemos pensar en algunas circunstancias de dolor, de sufrimiento, de enfermedad o de no sé cuántas cosas dolorosas en nuestra vida que son como causa de consecuencias de pecado, ya sea nuestro pecado o pecado de otros, ¿no? Pero siempre la razón del dolor, del sufrimiento es el pecado. La razón de la muerte es el pecado. Estamos muertos en pecado, pero Dios no quiere darnos o que nos quedemos en muerte. El versículo continúa diciendo: y en la incircuncisión de vuestra carne os dio vida juntamente con él. Dios no quiere que nos quedemos muertos en pecado. No quiere que nos quedemos experimentando las consecuencias de nuestro pecado. Él quiere darnos una vida con él, una vida con Jesús. Pero para que esta vida pueda suceder, el versículo termina diciendo: perdonándoos todos los pecados. Dios, con respecto al ser humano, con respecto al individuo, tiene esta actitud de perdonar los pecados. Y ahora va a describir cómo es que Dios perdona esos pecados. Dice el versículo 14: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Cuando se escribe esta porción en las cárceles, en las celdas de los delincuentes, ¿no? De los criminales, en la puerta había un acta, había un documento donde estaban escritos y señalados todos los delitos que habían puesto ese criminal en ese lugar y que por consecuencia lo llevaban a ser condenado a muerte, ¿no? Entonces lo que el pasaje está diciendo es que Jesús va al lugar del condenado, va al lugar del criminal y quita su acta. Si alguien llegase a ver a esa celda, no podría sino liberar a este hombre, porque ya no tiene más acta que lo acuse. Pero Jesús no solamente se lleva el acta, sino que lo lleva a la cruz y lo clava en la cruz. Es decir, toma el lugar y recibe la sentencia, recibe la consecuencia de todo el mal que este criminal ha hecho. Yo no le conozco, no sé quiénes son las personas que me están escuchando, no sé cuán ofensivo, cuán sucio, cuán asqueroso pueden ser los pecados que cada uno de nosotros tiene o que usted tiene. Yo sé los míos
y yo sé las cosas que he hecho, y Dios conoce y me va revelando nuevas cosas quizás en mi vida de cada cierto tiempo, pecados de los que debo limpiarme. Pero la Biblia dice que Jesús tomó esa acta de pecados, de delitos míos, y los llevó y los puso en la cruz y pagó las consecuencias de ese pecado. La Biblia nos enseña en otras porciones que a Jesús no le quitaron la vida, Él entregó su vida. Así que yo puedo estar contento, yo puedo tener gozo de saber que delante de Dios yo soy una persona justa, sin delito, sin pecado, no porque yo realmente sea así, sino porque Jesús llevó a la cruz en su cuerpo todos mis pecados. Y al derramar su sangre, al entregar su vida, Él pagó por mí. Así que eso es un motivo para tener gozo. Si usted quiere estar en esa condición, lo que tiene que hacer es reconocer que tiene pecado, que ha ofendido a Dios. Tiene que reconocer que no puede salvarse a sí mismo, que usted mismo no puede quitar o borrar esa acta de delitos, que solo Jesús es su Salvador. Reconocer que Jesús vino a morir en esa cruz por usted y que Él pagó en esa cruz por todos sus pecados. Si usted le confiesa a Dios que es un pecador, que le confiesa a Dios que usted necesita ser salvado, y si le confiesa a Dios que cree en Jesús como Salvador personal, la Biblia le asegura que sus pecados le van a ser perdonados. Y Dios va a darle una nueva vida en Cristo, un nuevo comienzo, en el cual usted va a poder expresar unas características de vida diferentes, no porque es su esfuerzo personal, sino porque es la obra que Jesús ha hecho en su vida. Así que quiero animarle en estos días a que así sea, en su vida personal, que pueda gozarse de lo que Jesús ha hecho a través de su sacrificio en la cruz, y más importante aún, que pueda compartir con otras personas la razón del sufrimiento, pero también la solución a esta condenación de muerte, que es la vida eterna en Cristo Jesús. Muchas gracias por este tiempo.